Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ileana Fischer y en este breve encuentro vamos a conversar acerca de cuáles son las implicancias subjetivas en el acto de aprender y cuáles son las implicancias subjetivas cuando se presentan dificultades para el aprendizaje. Como les decía, soy Ileana Fischer, psicoanalista, resido en la ciudad de Buenos Aires y estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes este rato de interrogantes, de reflexiones acerca de este tema que creo, desde mi punto de vista, es de suma relevancia. Por supuesto, agradezco a las autoridades de la universidad que me han convocado para tener este acercamiento con ustedes. Para ir poniéndonos en clima, les voy a pedir que mientras me van escuchando ahora, vayan imaginándose a ustedes mismas, a ustedes mismos, en una situación de aprendizaje. En una situación de aprendizaje como adultos o en una situación de aprendizaje que hayan tenido cuando niños y niñas. También que imaginen a otros niños, niñas y adolescentes en la escuela aprendiendo. ¿Por qué? Porque específicamente en esta conversación vamos a tocar el tema del aprendizaje dentro de la institución escolar, es decir, un aprendizaje sistemático, que difiere de otros aprendizajes que se dan de manera más espontánea o con alguna regulación de la familia. Esta es una diferencia que no es menor. Voy a anticipar una de las cuestiones, o mientras voy pensando se me ocurren otras para anticipar que después vamos a profundizar. El aprendizaje escolar, como su nombre lo dice, se da en el ámbito institucional de la escuela. La escuela no es cualquier institución, es una institución que representa una porción de la cultura a la que se pertenece. Eso significa que la escuela representa un modo de relación con la legalidad, representa una serie de valores que esa cultura, esa sociedad sostiene. A su vez, otra cuestión interesante respecto de la escuela es que es un ámbito que recibe por primera vez a los niños y niñas como institución en el más allá de lo familiar. Es decir, la escuela es la primera institución en recibir a los niños cuando salen de casa. Es el encuentro no solo con la diferencia, con el discurso de lo diferente a lo familiar, otros modos de hacer, otros modos de pensar, otros modos de criar, otros tonos de voz, sino que también la escuela será el lugar del consenso, es decir, lugar en el que se aprenderá a cómo convivir con la diferencia, o por lo menos esta es la expectativa, y a consensuar con el otro. Entonces, estamos viendo que el acto de aprender incluye esta institución escolar, que le va a dar al aprendizaje un tinte muy singular, de modo tal que cuando pensamos en un niño, niña o adolescente en situación de aprendizaje, no lo podemos pensar por fuera de la institución en la que se desarrolla este proceso. Es más, algo que no mencioné, los objetos a ser aprendidos, que de aquí en más los vamos a denominar objetividades escolares, no son de elección de los estudiantes, sino que les son impuestos por otros. La institución escolar decide cuáles serán los contenidos y cuál será el modo de aproximación a esos contenidos. ¿Por qué? Porque esa institución escolar pertenece a un conjunto social que considera que hay ciertos contenidos que son valiosos. Entonces, fíjense que aquí hay una cadena de inclusión. Esa institución escolar elige y se organiza siendo la heredera de un discurso social al que pertenece. Y al niño se le presentan esas objetividades escolares y se le demanda
que las aprenda, es decir, que las incorpore y que de esa manera, en ese acto de aprendizaje, se transforme en el heredero de esa, digamos, herencia social. Ahora bien, vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué motivo los niños, las niñas y los adolescentes deberían hacer semejante esfuerzo de incorporar una enorme cantidad de objetos, es decir, objetividades escolares que no son elegidas por ellos y que requieren de un enorme esfuerzo psíquico? ¿Cuál es el motor para el aprendizaje? ¿Cuál es el motor para incorporar esa multiplicidad de objetos determinados por otros sin consultar? Bueno, esta pregunta nos va a orientar un poquito a lo largo de estos minutos que voy a compartir con ustedes, pero por ahora les dejo una pista que aproxima la respuesta y que tiene que ver con algo vinculado al placer. Como les decía en mi presentación, soy psicoanalista. El tema del aprendizaje y sus dificultades es un tema que me apasiona. Será tal vez porque soy hija de maestros y porque tal vez tuve alguna dificultad en el aprendizaje, sobre todo en la lectura, cuando era niña y bueno, que lo he superado. ¿Por qué comento esto? Para aproximar otra cuestión. Nuestras elecciones y nuestros aprendizajes están signados por las marcas histórico-subjetivas que tenemos. Entonces, estoy aproximando algo más. En el acto de aprender de cada niño o niño y en sus dificultades están las marcas históricas. ¿Y qué son las marcas históricas? El modo en el que un sujeto ha transcurrido al interior de los vínculos primarios, es decir, cómo ha sido investido, cuáles han sido los deseos que los otros primordiales han proyectado sobre los niños, cuál ha sido el modelo identificatorio que se les ha ofrecido dentro de ese entorno familiar, dentro de ese grupo social al que se pertenece. El modo en que aprendemos, es decir, nuestra modalidad cognitiva, vamos a definir modalidad cognitiva como aquella manera singular de aprender de cada uno de nosotros, es la resultante de nuestras marcas históricas. Aprender no es exclusivamente una actividad del pensar. Si me pongo estricta, yo diría que el pensar, no lo vamos a profundizar hoy porque esto requeriría de un seminario completo, el pensar implica nuestra subjetividad, pero lo que quiero decir en este caso, más en sentido ampliado, de que no es solo una actividad cognitiva, me quiero referir exclusivamente a la función del pensamiento. Lo que quiero manifestar es que aprender es mucho más que pensar, incluye a toda la subjetividad, no solo la función del pensamiento, sino a toda la capacidad simbólica, afectiva, emocional y vincular que tiene un sujeto. Como psicoanalista, tengo que hacer un recorte respecto del lugar del cual me voy a dirigir, desde dónde me voy a dirigir, ya que hay diversas disciplinas que tienen mucho para pensar y decir acerca del psicoanálisis. Y en este sentido, como psicoanalista, voy a referirme exclusivamente a un aspecto en el que psicoanálisis y aprendizaje se cruzan. Y para eso les voy a leer un breve párrafo de un artículo que publiqué hace unos poquitos años, un artículo que se denomina El aprendizaje y sus dificultades en la infancia, algunas hipótesis acerca de lo histórico subjetivo en juego, que publiqué en esta revista tópica de psicoanálisis con niños. Y aquí digo, desde la perspectiva psicoanalítica es posible recortar para la reflexión los aspectos subjetivos que están implicados en el aprendizaje escolar como aquellos que tienen que ver
con los modos singulares de incorporar los objetos de conocimiento y acercarse a ellos. Estos movimientos se vinculan a la función simbólica y a la función de la modalidad cognitiva como maneras de representación y aproximación sucesivas a las objetividades escolares. Hasta aquí algunas aproximaciones y este recorte desde el cual yo voy a conversar con ustedes. Me voy a referir a los aspectos subjetivos que se incluyen en el proceso de aprendizaje. Otra cosita que quiero compartir con ustedes, que calculo la deben haber notado, es que desde hace algunos años recibimos consultas tempranas, es decir, de niños muy pequeños que se acercan tanto a la familia, a veces la escuela, con la inquietud de alguna dificultad de aprendizaje. Yo tomo estos pedidos de consulta con muchos recaudos, ya que parto de la base, esta es la teoría que sostengo, que el psiquismo es un psiquismo complejo y que es un psiquismo abierto, que siempre está en tiempo de organización. Ahora bien, en el tiempo de la infancia, muy especialmente, y también voy a incluir a algunos tramos de la adolescencia, el psiquismo está en plena etapa de estructuración. Con lo cual, signar o identificar de modo apresurado un diagnóstico estigmatizante puede tener que ver, o mejor dicho, puede llevar a consecuencias negativas respecto de la mirada y respecto de las estrategias que se establezcan con esos niños. ¿Por qué digo esto? Porque el lenguaje y el discurso es una oferta identificatoria. Y cuando se utilizan los diagnósticos de manera apresurada para etiquetar, se le ofrece a los niños y al entorno una etiqueta que lo nombra de un modo determinado y que ese nombre cierra las posibilidades de estructuración. Por ese motivo, teniendo en cuenta que el psiquismo es un psiquismo completo y, mejor dicho, complejo, eso es lo que quise decir, es un psiquismo complejo y abierto, es que tenemos que tener presente que en tiempos de infancia y adolescencia los diagnósticos son presuntivos. ¿En qué sentido vamos a pensar los diagnósticos? En el sentido amplio, distinguir, diferenciar, explorar cuáles son las posibilidades cognitivas, los recursos emocionales, los recursos simbólicos que tiene un niño y también distinguir cuáles son aquellos aspectos de la función simbólica que están más restringidos. Y si están restringidos, vamos a indagar cuáles son las causas de esa restricción. Un deslinde rápido para transmitirles, no porque sea rápido el modo de arribar a esto que ahora les voy a comentar, un deslinde que es importantísimo hacer cuando nos encontramos con dificultades para el aprendizaje es tratar de ubicar si la dificultad está especialmente en el aprendizaje o si la dificultad está en la constitución misma del psiquismo. Este es un punto muy importante porque en ocasiones lo que observamos como una dificultad en el aprendizaje en realidad corresponde a un aspecto más extendido que refiere a una dificultad en la estructuración psíquica, de modo tal que allí la intervención no será psicopedagógica, sino que la intervención será del ámbito de lo psíquico en el sentido de un abordaje psicoterapéutico, tal vez puede ser un equipo interdisciplinario, pero la intervención psicopedagógica no basta. ¿Por qué? Porque no es la función la que está exclusivamente fallida, sino que lo que está fallida es la constitución psíquica misma, con lo cual
la intervención correspondiente es una intervención que tienda a colaborar en la estructuración del psiquismo. Por eso es tan importante el tiempo del diagnóstico como un tiempo de reconocimiento de cómo funciona ese psiquismo, cuál es la modalidad cognitiva de esa niña o niño, por qué motivo se aproxima de ese modo a las objetividades escolares, cuáles son los aspectos de su historia que están involucrados en ese modo singular de apropiarse respecto de la escolaridad. Voy a compartir algunas imágenes con ustedes. En este sentido, como ven acá, el aprendizaje escolar, vamos a ir ya diciendo algunas cositas respecto de algunos conceptos que creo que son valiosos, estos conceptos, y esto es parte de un PowerPoint que trabajo en mi seminario de dificultades para el aprendizaje y subjetividad. Como verán aquí, decimos que el aprendizaje escolar es una actividad psíquica compleja en la que se pone en juego la subjetividad en su conjunto. Es una función, en la función psíquica de pensamiento se entrelazan lo libidinal y la actividad representativa. La capacidad simbólica y la modalidad cognitiva singulares son efecto de la constitución psíquica en su conjunto. Entonces, aquí vamos a lo que les decía recién. En el diagnóstico, lo que vamos a ubicar es ese modo singular de funcionamiento que nos va a dar, digamos, la aproximación acerca del por qué ese niño o niña aprende de ese modo en particular o no aprende de ese modo particular. ¿Qué es una dificultad de aprendizaje en términos generales? Una restricción en el aprender, es decir, aquellos objetos, objetividades escolares que se espera sean incorporados, esta actividad de incorporación y de transformación tanto del objeto y del objeto de aprendizaje y del sujeto, esta actividad, que es una actividad de investimiento, es decir, investir al objeto para incorporarlo, esta actividad se ve restringida. ¿Por qué digo investir? Porque para que algo sea incorporado en la estructura psíquica, en la estructura del yo, es necesario que sea investido con placer. Tiene que ser un objeto que convoque, que reedite alguna situación placentera. Si el objeto que intenta ser aprendido, en ese encuentro con el objeto, se reeditan situaciones de displacer o de rechazo, seguramente la posibilidad de aprendizaje esté restringida. Aquí vemos lo que está allí vinculado a lo libidinal. Por eso decir que aprender es un acto libidinal, podríamos decir que es correcto, porque aprender es incorporar y transformar. Y para incorporar un objeto de aprendizaje es necesario que ese objeto haya sido investido con placer primero por otros, es decir, que sea un objeto valorado por los otros. Podríamos decirlo en otros términos. Si el entorno familiar, hablamos de cuestiones generales, o el entorno social, no valora la función de los docentes, no valora los contenidos escolares, no valora el saber, seguramente estos discursos, que funcionan como discursos identificantes, van a incidir negativamente en la posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes invistan con deseo y placer las objetividades escolares. Esto, digamos, es algo que es importante tenerlo presente cuando nosotros los psicoanalistas realizamos algunas entrevistas con los padres. ¿Por qué? Porque poder escuchar el discurso de los padres y cuáles son sus ideales y cuáles son sus representaciones acerca del aprendizaje
nos va a dar información acerca de ese modo particular que tienen los niños y niñas de aprender, y también nos va a dibujar el mapa de cuáles son los objetos investidos. Porque, digamos, en general, las niñas y niños tienden a identificarse con el discurso parental. Les voy a ofrecer acá un concepto que a mí me resulta muy valioso. Vamos a trabajar ahora este concepto de situación de aprendizaje y algo respecto de distintos modos de presentación de las dificultades escolares como, digamos, como parte de esta primera conversación, y seguramente quedará abierto a la posibilidad de algún seminario o algún encuentro más extendido con ustedes. Bueno, les decía, situación de aprendizaje. El concepto de situación es un concepto que yo tomo de Blecher, es un concepto muy rico, es un concepto que no es nuevo, pero lo interesante de ese concepto de situación es que nos ubica en la idea de que una persona, una conducta, una manifestación no es efecto de una causa de manera unilateral, sino que es efecto del entrecruzamiento de múltiples variables en juego, ¿sí? Entonces, yo les había pedido que se imaginaran a ustedes o a otros niños y adolescentes en situación de aprendizaje, y hablamos de la institución escolar. Bueno, aquí está graficado. Tenemos en el centro al sujeto, luego el entorno primario, que sería la familia, la escuela, que pertenece al espacio social, pero le doy un lugar específico como primera institución dentro del espacio social, luego el espacio social ampliado, y el último sería el espacio de lo epocal, es decir, esos tintes de época que varían e inciden en los discursos a lo largo de la historia. ¿Por qué traigo esto? Porque si ustedes son docentes, psicólogos o psicólogas, psicopedagogos, psicopedagogas o cualquier disciplina que esté en relación a niños que aprenden, tener presentes estos niveles de elementos que se interrelacionan en la producción de aprendizajes nos resultan muy útiles para poder pensar no solo el diagnóstico en el consultorio o en alguna institución, sino también para pensar las intervenciones que hacemos, en dónde podemos intervenir. Es decir, porque cuando trabajamos con niños con dificultades para el aprendizaje, si tenemos en cuenta todos estos niveles, entonces se nos abre muchísimo el abanico acerca de en qué campo incluir la intervención. Fíjense que acá, entonces, no es solo la intervención sobre el sujeto, a veces las intervenciones terapéuticas tienen que incluir al entorno primario y a veces la escuela, y con políticas ya más barriales o estatales, incidir a intervenir en el espacio social y, por supuesto, en la época. Entonces, vayamos desde lo que parece más externo, pero en realidad es sumamente nuclear, que es la época. ¿Por qué la época se incluye dentro del acto de aprender? Por algo que les decía antes, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los discursos de época? En la actualidad, el discurso de época marca el consumo y la urgencia. ¿Qué valor hay para el saber, para el aprender? ¿Qué valor hay para la espera, cuando lo que se privilegia es la inmediatez? Y seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo que aprender no es una tarea inmediata, requiere de tiempo, requiere de paciencia y requiere de tolerar la frustración del no saber. Tolerar ese tiempo en el que no se entiende, en el que no se sabe, y hay que seguir insistiendo con la esperanza de saber en algún momento. Ahora bien, ¿cómo hacemos
para trabajar estas ideas con los niños en las escuelas, cuando el discurso de época lo que nos plantea rápidamente es que frente al sufrimiento, frente al desencanto o frente al aburrimiento, hay que cambiar de objeto, ¿no? Hacer un zapping, buscar otra cosa. Por eso les traigo este concepto de situación, para ubicar cómo algunas dificultades en el aprender son efectos de la época y del modo en el que son pensadas las actividades. Bueno, por supuesto esto incide en el entorno social, en la escuela. La verdad es que es muy interesante trabajar los ideales y los valores que hay dentro de la escuela y dentro de cada familia. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que la dificultad de aprendizaje que pone de manifiesto un niño o niña es efecto justamente del cruce y del choque entre ciertos ideales que son desmedidos y ciertos valores que son desmedidos para las posibilidades de un niño, con lo cual a veces la intervención es un cambio de institución escolar. ¿Sí? También en la idiosincrasia y el estilo de la institución escolar. Es una institución escolar que busca uniformar, es contenedora de la diferencia o es más bien una institución expulsiva. ¿Cuál es el vínculo con el docente? ¿Cuál es el vínculo con los compañeros de clase? Entonces, fíjense que como psicoanalista yo tengo en cuenta a la hora de trabajar con niños que concurren en principio como motivo de consulta, como una dificultad en el aprender, trato de tener en cuenta e indagar cada uno de estos campos. Y en muchas ocasiones las dificultades se resuelven con intervenciones que tienen que ver con algunos de estos sectores, porque el niño simplemente lo que hace es poner de manifiesto algo sintomático, pero que no está en él, sino que está, por ejemplo, en ciertas expectativas o valores familiares o ideales familiares que tal vez tienen que ver con deseos incumplidos de los adultos y que se trasladan sobre los niños, pero que son ajenos a esos niños. Bueno, voy a avanzar un poquito más. En realidad quiero comentarles acerca de estas categorías orientativas, y con esto me voy a ir despidiendo de ustedes, con estas categorías orientativas acerca de las distinciones diagnósticas presuntivas de las dificultades para el aprendizaje. Podríamos decir entonces que podemos encontrar dentro de las dificultades de aprendizaje algunas dificultades que denominamos síntomas, otras inhibiciones en el aprender como efecto secundario al síntoma, algunas dificultades que son efectos del trastorno en la estructuración psíquica en sí misma, otras como efecto de la sobreadaptación o de la pobreza cognitiva. En términos generales, lo que les podría decir es que vamos a leer este pequeño gráfico en, digamos, desde los extremos. Uno podría decir, en el síntoma y en la inhibición, vamos a ubicar en el diagnóstico aparatos psíquicos clivados, es decir, constituidos en base al mecanismo de la represión, y que esa dificultad en el aprender es efecto justamente de la represión, de un conflicto intrapsíquico, y que la resolución de ese conflicto ha tenido que ver con la puesta en marcha del mecanismo de la represión. Entonces hay un síntoma en el sentido clásico que sería justamente el resultado, la producción psíquica en la que hay un deseo inconsciente, digamos, que ha sido reprimido y que se exterioriza de manera sintomática, que puede derivar en una inhibición de una función. Esta es una categoría.
La categoría de trastorno en la estructuración psíquica, lo que se denomina un trastorno para el aprendizaje, serían aquellos casos en los que la falla estaría en la constitución misma del aparato psíquico, con lo cual los procesos secundarios requeridos para el aprendizaje habrían fallado en su constitución por causas variables en las que no vamos a ingresar en este momento, y porque la verdad es que es muy extenso. La sobreadaptación y la pobreza cognitiva refieren a lo siguiente. En la pobreza cognitiva muchas veces nos encontramos con aprendizajes con niveles muy descendidos, niños con cierta apatía al aprender o con resultados bajos, pero que en el diagnóstico lo que decimos, esto entre colegas lo decimos muchos, es un chico o una chica con muchos recursos, es muy inteligente. ¿Qué pasa que tiene este resultado tan descendido en lo escolar? Muchas veces tiene que ver con que lo que se ha disminuido es el interés, lo que está es desinvestido cierto deseo. Hay cierta apatía, y esta apatía incide en los resultados, pero no hay una dificultad en la constitución psíquica, y hay muy buenos, digamos, recursos simbólicos. Son niños que pueden estar cursando alguna situación de duelo, o son niños con apatía, o niños que pertenecen a ciertos ámbitos en los que la actividad de aprender o del aprendizaje no ocupa un lugar central y es más bien puesta como una actividad secundaria. En el caso de la sobreadaptación, en general nos encontramos con niños y adolescentes con muy buenos rendimientos. Entonces ustedes dirán, bueno, a ver, ¿cómo poner esto dentro de las dificultades para el aprendizaje? Me parece importante ubicarlos porque son niños que en general, o adolescentes, que tienen buenos rendimientos en alguna porción de su aprendizaje, pero a costa de mecanismos muy rígidos en su estructuración psíquica, y van acompañados de un sufrimiento emocional muy grande. Son niños, por ejemplo, que frente a una situación de examen están extremadamente ansiosos, o sufren muchísimo si no obtienen notas muy altas, o se angustian frente a alguna crítica, y que solamente tienen un buen vínculo con el aprendizaje cuando han cumplido o superado sus expectativas y las expectativas de los otros. Es decir, que son niños que están todo el tiempo intentando cumplir con un ideal de perfección, y lo que está perdido allí es el deseo. Es decir, que la energía puesta en el aprender no tiene que ver con el deseo y con la curiosidad, sino con el cumplimiento, digamos, del deber. Fíjense que nombré la palabra curiosidad, y con esto voy a ir cerrando. Para aprender es necesaria la curiosidad, es necesario tener una pregunta, es necesaria la incertidumbre, el animarse a no saber, el tener esa posibilidad de sostener esa espera. Entonces, ¿cómo hacer para despertar la curiosidad y de esa manera convertir a las objetividades escolares en necesarias? La pregunta que les había propuesto al iniciar este encuentro era, bueno, ¿por qué? ¿Por qué habría que hacer tanto esfuerzo para aprender, para incorporar esos objetos que otros eligieron por nosotros cuando éramos niños? No los elegimos. A lo sumo, alguna vez hemos elegido la escuela a la que ir, pero no qué materias ni qué docentes. Y sin embargo hicimos ese esfuerzo. Bueno, porque hay algo que está ligado a la curiosidad, hay algo que está ligado al amor, hay algo que está ligado a poder replicar en ese acto de investimiento la idea de una pertenencia, de continuar con un linaje, de ser parte
de ese conjunto social. Entonces, las invito a repasar estas ideas. Son más bien interrogantes, queda mucho por decir. Me pidieron que sea breve, creo que me extendí un poquito del tiempo. Es un poco extraño hablar aquí sola frente a la cámara, pero trato de imaginarlos allí. Por eso, bueno, espero que les haya resultado interesante y ojalá podamos vernos prontamente para seguir pensando acerca de estas ideas en la universidad. Les mando un saludo y, por supuesto, si hay dudas y preguntas, pueden escribirme a mi mail, que es ileanafischer@gmail.com. Gracias y hasta pronto.